Teleamazonas presenta Hora 25, con el auspicio de Vive intensamente lo que haces. Fíjate una meta. Cree en ti. Las cosas buenas las celebramos con la mirada en alto. Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, a la altura de tus sueños. Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por estar en la sintonía del programa Hora 25. El presidente de la República, Lenín Moreno, ha emprendido un ejercicio de acercamiento y diálogo. La propuesta del mandatario es bajar las tensiones, buscar acuerdos y emprender tareas conjuntas en favor de las causas nacionales. Se ha reunido, por ejemplo, con ex candidatos a la presidencia de la República, con grupos empresariales, con organizaciones sociales. Durante la administración anterior, por más de 10 años, el gobierno no provocó estas aproximaciones. Es por ello que estas confluencias, sin duda, llaman la atención. El encuentro con la CONAIE ha sido quizás el aspecto más comentado y de mayor atención. Y es a partir de esa cita con los sectores indígenas que se encendieron, podríamos decir, las redes sociales para hacer el escenario de sazonadas fricciones entre Rafael Correa y Lenín Moreno. Correa habló de deslealtad y mediocridad. Moreno dijo que para el odio no cuenten con él, y fue más allá. Refirió el síndrome de abstinencia al poder con evidente alusión al expresidente. La discusión ha subido de tono a medida que pasan las horas. Sin embargo, lo más contundente ha sido la resolución de la mayoría oficialista en el Parlamento que negó una moción en apoyo al diálogo emprendido por el presidente de la República, Lenín Moreno. Sorprendente sin duda esta decisión que evidencia un virtual rompimiento. Vamos a hablar de estos temas y, por cierto, de la lucha en contra de la corrupción. Quiero agradecer la presencia aquí en el estudio de Teleamazonas de los siguientes invitados. Está con nosotros Cristina Reyes. Ella es asambleísta por el Partido Social Cristiano. También nos acompaña esta noche aquí en nuestro programa Liliana Durán. Ella es asambleísta por Alianza País. Agradezco la presencia de Carlos Pérez Huartambel. Él es el presidente de la Ecua Runari. Y nos acompaña también Mauricio Proaño, asambleísta por Alianza País. Gracias entonces a quienes están en el panel. Martina, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Saludos a nuestra audiencia y a los panelistas que nos acompañan. Los primeros síntomas de malestar en la transición del gobierno que vive ahora Ecuador nacen dentro de Alianza País. Llama la atención que miembros de la organización política manifiesten sus discrepancias con la convocatoria al diálogo del presidente Lenín Moreno, así como con algunas de las concesiones que ha realizado en ese proceso, después de vivir una década en la que el Movimiento Verde concordaba al unísono con lo que disponía el Poder Ejecutivo. Mientras algunos consideran que esas discrepancias las promueve Rafael Correa tras telones y que podrían diluirse con su partida del país a partir de mañana, otros creen que son solo el principio de un punto de quiebre entre facciones del movimiento que inician su propia pugna por el poder. Ante esa disputa interna, ¿por qué Moreno elige continuar y profundizar el diálogo externo? ¿Qué soluciones brinda ese diálogo a las principales problemáticas de la ciudadanía, si algunas? Lo analizamos a continuación. Nuestra tarea es precautelar el cumplimiento del plan de gobierno y esa es una agenda totalmente antagónica al Bucaramato, al social cristiano. Tenemos la preocupación de que los diálogos crucen ciertas líneas rojas. Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato. Discrepancias que a duras penas se conocieron públicamente dentro del Movimiento País en la última década se ventilaron esta semana.
Que alguien me lo diga, por favor. Si le he llamado a tratar de fraccionar el partido, ¿alguien le ha llamado? Nunca. Prefiero retirarme, porque una persona honesta, si es que no está de acuerdo con los principios de un partido, únicamente se retira. Discrepancias que a criterio de este analista son propias de un proceso de transición en el gobierno. Hasta que el gobierno saliente se dé cuenta que ya no es gobierno, también pasan 5 o 6 meses. Y es que a criterio de este analista político, ese periodo de transición ha dejado en evidencia que existen fracciones distintas dentro de Alianza País. Una pequeña minoritaria, que es la que sigue al presidente Moreno. Un segundo grupo que tiene un interés que está anclado a los intereses del presidente Correa. Y un tercer grupo que serían los actores políticos emergentes de Alianza País. Más allá de cómo se conformen, son estas facciones las que están en acuerdo o desacuerdo con el diálogo que ha propuesto Lenín Moreno a sectores que se confrontaron con el correísmo. Siendo ese el panorama, ¿por qué continuar con los acercamientos? Lenín Moreno se está comunicando con un sector de la población mucho más amplio. El 44% de la gente que votó por Lasso apoya lo actuado por Lenín Moreno en Quito y el 53% apoyan lo actuado por Lenín Moreno en Guayaquil. La estrategia política de Moreno es generar ciertos acercamientos con ciertos sectores políticos, no de Alianza País, entregar espacios de poder a cambio de lealtades, pensando en un futuro en que el rompimiento respecto al expresidente y respecto a Alianza País puede estar más cerca. Esas lealtades podrían estar en construcción, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, a quien Moreno ofreció pagar con bienes los terrenos del Parque Samán que expropió Correa. También dijo que sería la institución quien se encargue de su seguridad personal, algo que más allá de las palabras estaba escrito en el libro 3 del Código de Seguridad Ciudadana. He solicitado a la Secretaría Técnica de Drogas la revisión de las tablas. Otras lealtades podrían llegar a través de acercamientos a líderes políticos de oposición como Cintia Viteri, Paco Moncayo y Abdalá Bocarampule, y a quienes ha pedido colaborar en la lucha contra las drogas. Lealtades que, según Marcela Guiñaga, en algunos casos han traspasado el diálogo. En su cuenta de Twitter denunció que el asesor de la vicepresidencia se habría reunido con Bucaram en Panamá para negociar las eléctricas entre el 5 y 6 de mayo. Si son verdad o no son verdad, si el señor Mangas tomó un avión para ir a reunirse con el señor Bucaram. Lenín Moreno también ha dialogado con las organizaciones indígenas, aunque quizá con menos éxito. Haber otorgado ya indultos antes inclusive de tener esta conversación significa esa buena predisposición. Aunque Moreno ha indultado a 6 entre más de 200, se ha prometido devolver la educación intercultural bilingüe, las sedes de la CONAI en Quito y revisar algunas de las propuestas de gobierno de las organizaciones indígenas. Algunos líderes le recuerdan que hay líneas rojas. Si no hay un acuerdo en el tema extractivista, las calles será el lugar donde nos encontremos. El presidente también se acercó a los gobiernos autónomos descentralizados. Lo normal es que un presidente de la República y un alcalde, un gobernador conversen. Conebot acordó celebrar una sola sesión solemne en las fiestas de Guayaquil, algo que no ocurría en años, pues el gobierno central y el municipal pugnaban por espacio y por protagonismo en 2 eventos separados. A Rodas le prometió colaborar con el metro de Quito. Me manifestó que necesitaba un aval por parte del gobierno. Ambos alcaldes prometieron ayudar a Moreno con terrenos y respaldarlo para ejecutar el plan Casa para Todos. Señales claras, según Santiago Nieto, de que el diálogo convocado va dando resultados. Muestras insuficientes, según Basabe, de que el diálogo aborde los problemas más agudos de la ciudadanía. La crisis económica que para superarse requiere de un plan concreto y la ola de corrupción que demanda reformar la justicia y depurar las instituciones que debieron fiscalizar. Bien, entonces vamos a iniciar ya a partir de estas reflexiones que acabamos de escuchar, vamos a iniciar el programa con los panelistas. Mauricio, en términos generales, uno partiría de la idea de que el diálogo, el conversar, el intercambiar opiniones es bueno, es positivo. Buenas noches. Bueno, buenas noches y gracias por la entrevista y también a los compañeros que están en el panel. Buenas noches. Siempre el diálogo, siempre la conversación tiene que ver con el principio que tenemos los seres humanos de comunicarnos, de ponernos de acuerdo, también de oponernos, de decir estamos en la línea, juntémonos. Yo creo que el diálogo en sí nadie está en contra de eso. Pero sí se necesita también en el diálogo tener ciertas líneas en donde, por ejemplo, la Revolución Ciudadana no va a ir sobre las líneas, por ejemplo, de la flexibilización laboral. Pensamos que por ahí no es, hasta ahí llegamos porque nosotros defendemos al obrero, al trabajador. También no vamos a pensar de que en esto de las líneas, por tener diálogo, podemos nosotros niveles de derechos, por ejemplo, derecho a la salud gratuita, derechos a la salud, a la educación.
Hoy, cuando uno revisa la literatura internacional, países europeos están empujando fuertemente a que sea gratis, que sea el derecho a la salud y a la educación. Bueno, pero eso ya sería una siguiente etapa, sí, serían ya decisiones. Pero por eso, yo creo que el futuro del país, sí, es el diálogo. Siempre ha habido diálogo, ahora se estaba ampliando más todavía el diálogo. Yo lo que siempre estoy en expectativas, revisando un poco la historia de los diálogos con todos los gobiernos, es, y se acercan elecciones, vamos a ver hasta dónde el que se ingresó al diálogo se mantiene en ese diálogo de proponer cosas, de apoyar al gobierno, acciones que se van a dar a la ciudadanía, porque luego va a haber una discrepancia, como siempre ha pasado, en que no nos cumplieron con el diálogo, no nos hicieron esto, entonces tenemos que ponernos de la oposición para nuevamente entrar a una línea electoral. Su apreciación sobre el tema planteado. Bueno, primero un saludo cordial a todos quienes nos acompañan a través de Hora 25. Decirles ciertamente que considero que el diálogo es una gran oportunidad para la profundización de la revolución ciudadana. Este es un momento oportuno para poder dialogar con los diferentes sectores. En mi caso, vengo de un proceso socio-organizativo de más de 38 años y eso me ha dado la posibilidad definitivamente de que una de nuestras fortalezas precisamente sea el diálogo, con lo cual hemos podido acercar nuestras propuestas a las diferentes instancias, acercar nuestras temáticas, nuestras demandas en esos momentos al ministerio a donde necesitábamos acercarnos. Yo creo que esa es la posibilidad del diálogo. El diálogo siempre debe ser en el marco de un respeto mutuo, el diálogo debe ser ético y debe ser con transparencia. Uno va al diálogo así de las manos limpias, va con toda predisposición de construir. Perfecto. Yo creo que es un elemento fundamental para el diálogo. Ok, Carlos, por favor, su apreciación sobre el diálogo. Inicialmente tenía reticencias de participar en el diálogo, pero al mismo tiempo había que dar una oportunidad al presidente Moreno, a este gobierno, y hemos presentado como movimiento indígena, como CONAIE, Ecuarunari y otros sectores, los puntos, las líneas rojas, las que va a ser duro dialogar, pero para que haya un diálogo que no aborte como el diálogo en el 2009. Recordemos que yo ahí voy con todo el respeto al asambleísta Proaño, decirle, no es que ha habido diálogo. Después de 8 años llegamos a Carondelet. Después de 8 años estuvo congelado eso. Claro, por eso es que llama la atención, por eso es que provoca interés lo que está ocurriendo ahora. En efecto, y ahí yo parto de un punto fundamental. Creo que nosotros la mayor riqueza que tiene el Ecuador es la diversidad. Y esa diversidad no necesariamente solo el movimiento indígena debe tener la verdad absoluta. Los empresarios, los sindicatos, las cámaras, todos. Pero tiene que haber algo en común que nos cobije a todos. Y es el tema, lo que se ha mencionado aquí, derechos, libertades. Y uno de esos derechos que nosotros siempre los reivindicamos es el tema de vivir con salud, con un ambiente sano, libre de contaminación, derecho humano al agua. Y por defender el agua es que estamos en contra del extractivismo. Y por eso una propuesta, la primera propuesta, la gran propuesta, que viene no solamente del sector indígena, sino de los sectores ecologistas, de los defensores de derechos humanos, yo diría de todos, porque todos tomamos agua y todos queremos vivir en un ambiente libre de contaminación, es que se declare al Ecuador territorio libre de minería metálica industrial, como lo hizo Costa Rica. Carlos, hay que discutirlo, hay que negociarlo, correcto, hay que dialogarlo, hay que proponerlo. Es una propuesta. Eso es lo que se trata, ¿verdad? Cristina, por favor, buenas noches. Andrés, buenas noches, un saludo a los panelistas y a los ecuatorianos que nos ven en sus hogares. Diálogo para resolver los problemas, siempre. Pero hay que entender el momento que vive el país. Se acabó el país de los cegos, muchos de ellos fulminados. Hoy nos convoca objetivos nacionales para los cuales debemos de poner proyectos políticos. Concuerdo que hay una agenda de Ecuador que hay que impulsar en temas de derechos, de libertades, una agenda económica, reivindicación de los derechos de los trabajadores y la seguridad social, por ejemplo. Pero para ello, un gobierno que convoca al diálogo debe elegir bien a sus interlocutores. ¿Por qué? Porque no puede elegir francotiradores o fanáticos, sectarios, que solamente le falta ponerle la velita en el velador a un expresidente como el presidente Correa. Necesitamos líderes que tiendan puentes, que entiendan efectivamente la diversidad del Ecuador y se atrevan, sí, a luchar por los objetivos comunes. Uno de ellos es la lucha contra la corrupción. Y yo he tenido un reparo en ese sentido, Andrés. Hay consejos consultivos que el presidente Moreno ha convocado. El más importante, el Consejo Consultivo respecto al tema tributario, de producción, de desarrollo nacional, no puede estar liderado
por un interlocutor como Jorge Glass Espinel, tan seriamente cuestionado en su honestidad, en su probidad. Necesitamos interlocutores probos, con capacidad y que no anden buscando salvar sus travesuras, sino que estén realmente dispuestos a una agenda en común por el país. Carlos, ¿usted cree que esa reunión que ustedes mantuvieron, la CONAIE que mantuvo con el presidente Lenín Moreno, merece una observación, un cuestionamiento como la que ha formulado el expresidente Correa, señalando incluso de deslealtad y de mediocridad al comportamiento del jefe de Estado? Ningún hermano, ningún compañero, peor un militante de un mismo movimiento político, merece semejante descalificativo de traición cuando hablamos de deslealtad. Y peor de mediocridad. Significa que solamente hay una persona que tiene la verdad pontificial y el resto no sirve. Creo que lo que está haciendo el presidente Moreno es como que aparece al final del túnel, aparece una pequeña centellita. Y por eso estamos acudiendo. A lo mejor este diálogo aborte, pero hay que participar. Y cuando se tienden puentes, qué bueno que se oxigene. Juan 23, cuando encontró el Vaticano que se podría, él dijo, oxigenemos el Vaticano, abramos las puertas, las ventanas. Ventilemos, ¿no? Ventilemos. Eso es lo que está haciendo el presidente Moreno. Pero, sin embargo, es nada más que una presunción mía. Parece que pretenden secuestrarlo al presidente Moreno, como lo tienen secuestrado a la justicia, el CNE, la Corte Constitucional, el Ministerio Público y todo. Y eso va a hacer que el rompimiento, ojalá no se dé, yo apuesto por el diálogo, pero si aborte el diálogo no va a ser por los sectores sociales, va a ser por el oficialismo. Hay que ventilar el palacio, hay que ventilar el gobierno, es lo que ha dicho Carlos Pérez. La oposición y lo demás. Hay que ventilar todo, sacar todo, levantar las alfombras. Si vamos a un plano de transparencia y sí, de ir por los objetivos nacionales, hay que ventilar todo. Por ejemplo, ayer también de la ley de paraísos fiscales nos enteramos más de 3.400 empresas privadas que tienen los fondos en el exterior. Entonces no solo pedir a los funcionarios públicos, vamos a pedir a todos, porque yo creo que el país necesita, digamos, esta verdad para que pueda poder tener una proyección en el futuro, ¿no? Y entonces, a veces hablar del diálogo, y yo veo alguien dialoga con el presidente Lenín Moreno, que estamos totalmente de acuerdo que se dialogue con todos, pero al poco tiempo sale e insulta a las compañeras mujeres en la asamblea. Pero ¿usted está de acuerdo que haya el diálogo, por ejemplo, con Dalo Bucarán? Bueno, dijimos el diálogo con todos, con Guillermo Lasso. Hay que tener diálogo con todos. A Guillermo Lasso lo decían que en la campaña que era un responsable del feriado bancario. O sea, que... No creo que no se puede decir diálogo con tal persona y tal persona no, pero sí dentro de esos diálogos y conociendo su función que tiene política y su línea política, uno tiene que tener también las líneas rojas, como decía el doctor Guatambel. O sea, hay que tener esas líneas que son las duras de discusión, y creo que ahí es un problema del trabajo que conozcan muy bien de manejo de conflictos, para que poder tener en esos conflictos tener soluciones, pero siempre debemos pegarnos, y creo que esa ha sido la postura de Rafael Correa, la postura de Lenín Moreno, es siempre, cuando hay una conflictividad entre dos posiciones, tiene que primar la posición del país, objetivos nacionales. Sí, yo primero quisiera indicar, el 2 de abril, la ciudadanía votó por la continuación de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente, hay un 80% de la población de popularidad que tiene Lenín Moreno en menos de 2 meses de gobierno, ¿no es cierto? Porque se sumaron es una muestra, los que votaron por Lasso, ¿verdad? Es una muestra de que definitivamente confían en este proceso de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Debo decirle que adicionalmente hay otros elementos bien importantes. Siempre las diferencias entre los diferentes líderes y liderazgos existen, claro, ¿no es cierto? Y eso fortalece precisamente, llegamos a una unidad férrea, porque definitivamente es una clara demostración de que a partir de las diferencias tenemos posibilidad de llegar a consensos y construir. ¿Por qué descalificar los diálogos? Mire, realmente si hablamos de descalificación, yo sí quiero reclamar categóricamente el maltrato que estamos siendo víctimas las mujeres asambleístas, ¿no es cierto? Y las mujeres asambleístas del Movimiento Alianza País. No, es el expresidente que juzga esto como desleal, como mediocre. No es correcto el trato que se nos está dando. Las mujeres tenemos derecho a la igualdad, tenemos derecho a un buen trato, y no podemos permitir de que ningún ciudadano, nadie, sin un motivo, sin una razón, nos trate y nos pongan epítetos porque simplemente les da la gana, ¿Pero a quién se les ocurre. Estoy refiriéndome a los señores Bucarán,
Definitivamente. Sí, pero también el vicepresidente les dice histéricas a otras colegas suyas. Se autodenominan, algunas se autodenominan. Ayer yo escuché y me llamó mucho la atención que una señora asambleísta dijo, sí, yo soy histérica. O sea, como dicen, a confesión de parte, relevo de prueba, definitivamente. Lilian, por favor, no justifiquemos lo injustificable. Es un canto a la rebeldía, por supuesto, de un vicepresidente que insulta a las mujeres. Le respondemos con un canto a la rebeldía. Pero bueno, volviendo al tema de a los que les incomoda el diálogo, son los que tienen rabo de paja o, como lo he dicho, son los sectarios. Pero es importante entender para qué estamos convocados. ¿Qué es lo que queremos obtener de estos diálogos? Porque está bonita la rondita de tacitas de café y la foto, efectivamente, con el estrechón de manos. Pero aquí, si no hay un diálogo que dé frutos, que dé resultados, no se ha conseguido nada. Bueno, pero hay que empezar con la tacita de café. Pero para ello, creo que no hay que hacer mandrake, Andrés y queridos amigos, para saber qué quiere la gente. Hay que preguntarle a los ecuatorianos qué quieren. Y creo que en esa línea de prioridades está sin duda la generación de empleo. Está sin duda la reivindicación de los derechos de trabajadores, de maestros, de jubilados. Está sin duda una ley de comunicación que no genere autocensura. Está sin duda, como lo ha planteado organizaciones sociales e indígenas, la no criminalización de la protesta, y concuerdo con Carlos en que no basta un indulto para decir aquí no ha pasado nada. Hay que sacar las manos de la justicia, de la seguridad social. Resultados. Si no damos fruto a través de este diálogo, no se habrá obtenido nada. Y para ello, nuevamente lo repito, hay que tener interlocutores que no sean fanáticos y que no sean francotiradores. Carlos, un minuto tiene usted. Yo creo que el presidente Glass tal vez no quiso decir histéricas, quiso decir históricas. Porque las mujeres, como las Manuelas, como los Tránsito Amaguaña, como Dolores Cacuango, como todas las mujeres ecuatorianas que hacen milagros, yo creo en los milagros, no en los utópicos, en unos milagros, que no sé de dónde sacan dineros y alimentos para darnos de comer a nosotros cuando éramos pequeños y ahora a nuestros hijos. Son históricas las mujeres. Si es así, sería bueno que Glass haga una rectificación. Si no es así, mi solidaridad con las mujeres y una indignación frente a esos descalificativos patriarcales que no caben en ninguna parte. Tengo que ir a la primera pausa, retornamos y ustedes tienen el uso de la palabra. En un instante, la segunda parte de Hora 25. Retomamos Hora 25. Lenín Moreno ha convocado a un diálogo nacional que ha generado aceptación en los actores sociales que se han sentado en su mesa, pero también en la ciudadanía. Ese diálogo también ha suscitado críticas al interior de Alianza País que abordamos en el primer segmento de este programa. A criterio de algunos analistas políticos, en el diálogo está el fruto de la necesidad de consolidar el liderazgo de Moreno ante lo que se avecina, una difícil situación económica y el desgaste político que generen los escándalos de corrupción de la última década que se van revelando con el paso del tiempo. Otros consideran que la convocatoria a diálogo es un rasgo innato y característico de Lenín Moreno y también que fue una constante de su vida política. Sea cual fuera la causa para que el Ejecutivo se acerque a sectores distantes del correísmo, la influencia que los casos de corrupción en el gobierno de Alianza País puedan tener sobre la estabilidad política del actual gobierno es palpable. Por ello, Moreno ha dado pasos en lo que llama una cirugía mayor contra la corrupción. ¿Pero han sido esos pasos determinantes? ¿Son suficientes? Lo analizamos en el siguiente reportaje. La creación de un Frente por la Transparencia fue el primer paso que Lenín Moreno emprendió en lo que ha denominado una cirugía mayor contra la corrupción. Una cirugía que a criterio de este excontralor debe remover del mapa la ecuación que permite que en el país aflore la corrupción. Monopolio más discrecionalidad menos transparencia. El artículo 313 de la Constitución de la República, que estatiza, monopoliza
la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos no renovables, el transporte, la refinación, y al no tener competencia, pues nadie sabe cómo se hacen los contratos. La discrecionalidad porque se declaró en emergencia la justicia, la vialidad y el llamado giro específico de negocios que ha permitido que se haga todo tipo de contratos. Pero ¿podrá un Frente por la Transparencia que no tiene poderes investigativos ni regulatorios practicar una intervención de tal magnitud? A criterio de Medina, en esta materia quienes deben actuar son la Asamblea, el Gobierno Central y las instituciones del Estado tomando medidas como estas. Terminen con el requisito que exige que para perseguir el peculado y el enriquecimiento ilícito, la Contraloría del Estado haya establecido indicios de responsabilidad penal. Restablezca el informe previo de la Contraloría General del Estado. Evitar las declaraciones continuadas de situaciones de emergencia. Medina considera que la reserva sobre casos de corrupción que procesa la justicia también se debe terminar en la práctica. Esto para que la ciudadanía conozca la realidad de los hechos de corrupción y que no queden en la impunidad. Debe haber reserva en los delitos sexuales, en los delitos de violencia contra la mujer. Y es que sobre el papel la ley establece la reserva de asuntos de indagación previa en casos muy específicos, por ejemplo los que menciona el excontralor o en aquellos que se vinculan a la estructura del Estado. La reserva tampoco se aplica a la fase de instrucción fiscal, en la que se encuentran varios procesos del caso Odebrecht. Por ejemplo, el de Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass. El día de ayer a primera hora presentamos la revocatoria de dicha reserva. El ingeniero Rivera es el más interesado que esta causa sea conocida no solo por los medios de comunicación, sino por toda la sociedad ecuatoriana. Si el Poder Ejecutivo y el Legislativo impulsarán o no estos cambios, es algo que dependerá en buena parte de la voluntad política para hacerlo en el partido oficialista. Por ahora el pulso de esa voluntad se ha medido en la Asamblea. Ahí los juicios políticos son el tema más sonado de este ciclo parlamentario. Uno ya se llevó a cabo contra el excontralor Carlos Pollitt. No se le permitió comparecer en videoconferencia y por ende el país aún desconoce su versión de los hechos. Bien, vamos entonces a la segunda parte del programa. Quisiera dar la palabra a Liliana Durán para que comente lo que se habló de alguna manera en la primera parte. Esto es el diálogo, pero ya con la mirada hacia el tema corrupción, por favor. Bueno, Andrés y señores panelistas, la verdad es de que el diálogo siempre nos ha impulsado a caminar hacia cuestiones, hacia oportunidades. A mí me parece importante mencionar de que, por ejemplo, desde la Comisión de los Derechos de los Trabajadores hemos impulsado y tenemos aprobado el plan de acción para los próximos 100 días de la Comisión, con la finalidad de impulsar un proceso de diálogo para la construcción del nuevo Código del Trabajo y el Código Orgánico de la Seguridad Social. Esos elementos son importantes porque estamos dando cuenta de que más allá de las bancadas que hacemos parte de la Comisión, tenemos disposición, tenemos voluntad política de construir para poder garantizar para resultados, digamos. Resultados efectivos. Que es la preocupación que tenía Cristina. Exactamente. Más allá de Cristina la tacita de café. Cristina es parte de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social y realmente hemos trabajado y también puede dar cuenta de cómo han sido las dinámicas en la Comisión con la finalidad de poder llegar a acuerdos y poder caminar hacia este trabajo de diálogo en todo el territorio nacional para construir el nuevo Código del Trabajo. Mauricio, de la misma manera, déjeme decirle que en el movimiento Alianza País, cuando hemos ido evidenciando problemas de corrupción, es precisamente las autoridades las que han presentado las denuncias. Por ejemplo, a mí me gustaría que me digan qué otro gobierno ha denunciado a sus ministros cuando evidenciaron algún problema de corrupción. Han buscado cómo solaparlos, cómo taparlos y esconderlos para que rehuyan a la justicia. Mientras tanto que en el gobierno de la Revolución Ciudadana se ha ido denunciando los problemas que se han detectado de corrupción. Listo, gracias, ahora sí. Ellos son los que han luchado contra la corrupción, ellos son los que llevan adelante procesos en contra de ministros. No, señor, hay una cruzada de la ciudadanía contra la corrupción y la corrupción se combate con el buen ejemplo y se castiga con la cárcel. Y Jorge Glass Espinel no es precisamente un buen ejemplo como vicepresidente, porque más allá de crear una matriz productiva, ha creado una matriz corruptiva en este país. Y yo creo que el señor fiscal tiene que actuar ya de oficio frente a las denuncias de la valerosa Comisión Anticorrupción con respecto al tema Caminosca. Pero señora Liliana Durán, usted que es presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, hay más.
En el tema de Toachi Pilatón, que es un culebrón de corrupción, que por cierto el tema de Odebrecht es para las colas nada más en este tema, si ya hablamos de los contratos petroleros, resulta que hay 250 millones de dólares de la Seguridad Social invertidos en un proyecto salpicado por corrupción y no se ha hecho absolutamente nada. Tanto así que hasta el papá de la presidenta de la Comisión de Fiscalización tiene algún grado de responsabilidad en la adjudicación de este proyecto. Entonces, ¿de qué pantomima de fiscalización nos hablan cuando la fiscalización está absolutamente secuestrada por un partido político que no quiere darle paso a una fiscalización seria, en el cual las denuncias documentadas que se han presentado terminan con actores perseguidos como Fernando Villavicencio Clever Jiménez? El tema del secuestro que ha referido ahorita. Bueno, no es verdad, porque en definitiva cuando tenemos interés de hacer show mediático, podemos hablar con diferentes términos y poner calificativos. Estamos dando cuenta de que desde la misma Asamblea Nacional, en estos cerca de 2 meses de gestión que tenemos el juicio a Polit, al excontralor. Pero cuando ya renunció. Bueno, pero el señor sabía que se le venía el juicio político, sin embargo está cumplido los procesos, el plazo, con la finalidad de que continúe la Administración de Justicia en ese proceso. Anoche aprobamos la ley que da camino a la lucha contra los paraísos fiscales. Por ejemplo, ese es un ataque frontal a la corrupción. ¿A dónde va todos los dineros que son consecuencia de elevación de impuestos? Van a los paraísos fiscales. ¿A dónde van los dineros que son consecuencia de negociados no apropiados, de negociados, de diferentes negociados? A los paraísos fiscales, ¿no es cierto? Incluso ayer se evidenciaron algunas personas que están en funciones que son parte de esos paraísos fiscales. Ok, gracias. Mauricio, por favor. Sí, una de las cosas que se ve a veces, siempre se critica y ya casi se da como juzgado, porque yo digo la persona es corrupta, ¿no? Entonces eso molesta porque creo que el 99% de ecuatorianos somos gente honesta, gente transparente. A los asambleístas nos hicieron un examen especial, le hicieron a usted también. Todos salimos, la mayoría, creo que todos salimos con las cosas claras y las manos limpias, y por eso podemos hablar. Por eso podemos decir que en el Ecuador sí, como en otros países. El caso de Odebrecht es una cuestión mundial, no es solo aquí. Que claramente indica el fiscal que no es un problema de los trámites de la contratación, que por delación de gente que estuvo en eso es lo que se comienza a dar. Hablaba de que el FBI ha dicho que tenía 100 años y no hubiera podido descubrir esto. Pero creo que hay que bajar el tono en cuanto a atacar e insultar a todo el mundo, porque eso creo que no da razón a eso. Ayer mismo, como una opción de la prensa para romper al bloque, ya nos pusieron en el grupo con Moreno, el grupo con Correa, el grupo de indecisos. Se comienzan a construir bandos. El bloque, ayer conversamos y con el apoyo también que estamos de José Serrano, está unido. Porque nosotros tenemos un solo objetivo, es el proceso. ¿Con Moreno o unido con Correa? Con el proceso de la revolución ciudadana. Y tenemos los objetivos muy claros. Y si es que Correa le dice desleal y mediocre, ¿ustedes se callan pero o aceptan? Tenemos objetivos, podemos opinar, podemos dar nuestras reflexiones, pero nosotros tenemos muy claro el horizonte. Así que en eso estamos. Y yo creo que el tema de corrupción tenemos que un poco ver. Si estamos investigando, dejemos que se investigue, vigilemos que se cumpla. Claro. Nosotros no vamos a escapar a nadie. Un dólar que se pierda del Radio Nacional, a ese señor hay que castigar. Responder. Por favor, Carlos. La historia le ha dado al presidente Lenín Moreno una oportunidad única de hacer una verdadera revolución dentro de una falsa revolución. ¿Y cómo puede hacer? Yo solo voy a mencionar 3 puntos. 1, sentando las bases de una verdadera democracia. ¿Cómo? Eliminando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para corregir la integración del Consejo Nacional Electoral, Cortes de Justicia, Procuraduría, Contraloría, en fin. 2, creo que es importante transitar de esa matriz económica productiva extractivista a una etapa post-extractivista. Y 3, creo que debe haber un combate serio, sin cuartel, a la corrupción. Sea quien sea, ahí sí, sea quien sea. Y para eso es necesario, porque hay una reflexión. Cicerón, este jurista romano, decía, la verdad se corrompe por 2 motivos.
cuando se miente o cuando se calla. Y en este caso, si el presidente Moreno destapa el cajón de Pandora, vamos a ver qué pasa. Nos dan el derecho, el beneficio a la duda, porque qué bien que sería, y ustedes como asambleístas tienen la oportunidad de fiscalizar, porque además es su deber. Si ven que no hay nada, nosotros seremos suficientemente valientes y humildes en decir, estuvimos exagerando, no ha sido verdad. Pero caso contrario no, porque quedan las dudas de más de $1.000 millones en la refinería del Pacífico, solo que está hecho un terraceo, 1.400 millones de dólares en la refinería de Esmeraldas, más de $1.000 millones en Yachay. 13 millones de dólares cuesta el kilómetro de la vía Collas, y ver los contratos de telefonía celular, contratos petroleros, contratos mineros, contratos de vías, contratos de unidades del milenio. O sea, podemos seguir mencionando. Ahora, Carlos, para esto necesitamos tener una institucionalidad que ofrezca esas garantías, esa seguridad de que efectivamente se está luchando en contra de la corrupción. Mire, yo no voy a defender los casos del Brasil, pero allá hay institucionalidad. A pesar del poder que tiene Lula, del poder que tiene Dussel, a pesar de eso, fue destituida y Dilma solamente por haberse callado, no porque se le ha encontrado nada. Yo creo que aquí el vicepresidente Glass le hace un flaco favor a Alianza País. Si el presidente Glass renunciara o habría juicio político, le hace un bien no solamente a Alianza País, a todos los ecuatorianos. Eso es real y eso va a ser... Pero yo me pregunto, o sea, ¿cómo le van a enjuiciar a un funcionario si no tienen ninguna prueba? Glass se presentó en asamblea, él pidió ser recibido en Asamblea Nacional, se le recibió y lo único que yo vi que apareció fue un cartel. Pero ese era el momento en que presenten los documentos, que presenten las pruebas y que digan, este señor es culpable por esto, por esto, por esto, por esto. No hay, simplemente hay un show mediático para atacar la dignidad de las personas. Yo por lo menos considero que todas las personas son inocentes mientras no se pruebe lo contrario. No ha habido la oportunidad, yo no he visto absolutamente a nadie que pruebe que Glass. Ahora se le inventa el tema de la familiaridad. La ley es clara. La responsabilidad tiene el individuo, no el padre, la madre, los hermanos ni los familiares. Porque no, imagínese a dónde iríamos cada una de las personas. No, de acuerdo. ¿No es cierto? A ver, yo quiero solamente concluir, decirles que nadie roba ante notario público. Y aquí se busca testaferros, familiares, amigos íntimos. Eso la historia lo está demostrando. Pero ahí está el tío del vicepresidente. Pero es que una cosa es que esté, porque yo también podría hablar de sus familiares. No, por eso yo mismo. Podría hablar de los abogados que están detrás de las concesiones mineras. Podría hablar de todas esas cosas. El juicio político es para probar, aportar pruebas de cargo y pruebas de descargo. Si en este juicio político el presidente Glass, en sus pruebas de descargo, demuestra que no tiene rabo de paja, que no ha hecho nada, que es un angelito, el Ecuador le premiará. Pero caso contrario, el Ecuador lo juzgará. Porque eso es para eso es el juicio. Las pruebas presentó en la Asamblea y fue 179 láminas. De esas, ¿por qué la oposición no recibe esas? Se dio a todo mundo. Pero ahí fue a dar un informe de labores, no fue a rendir. Pero usted puede iniciar eso. No fue juicio político. Pero usted puede iniciar con eso para que haga la investigación. Estimada Lilian. No sin tener pruebas. Vamos a las pruebas. Estimada Lilian, el show se lo montaron ustedes a este tremendo angelito que no vio, no escuchó y no sabía nada. Al menos debe reconocer su incompetencia de no haberse enterado que su tío y sus ministros merodeaban en las coimas de los recursos de los sectores estratégicos. Señor fiscal, se le ha pedido, en su escritorio, en el cajón de su escritorio reposan decenas de informes de responsabilidad penal, tanto en la refinería, en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, como en el área petrolera. Mire usted, con un perjuicio de 356 millones de dólares solamente en el tema de las áreas petroleras, en la refinería de Esmeraldas, perdón, en la refinería de Esmeraldas, en los sectores petroleros, 791 millones de dólares de perjuicios. Estos son informes de responsabilidad penal que están ahí en el escritorio del fiscal, listos para que cuando inicia la causa penal, todo esto bajo la responsabilidad política de Jorge Glass. Así que no puede decir que no tiene responsabilidad de los sectores estratégicos. Mauricio, por favor. Sí, pero
yo puedo dejar un informe, pero tiene que entrar a investigación. O sea, si yo soy contrario, voy a decir que todo estuvo mal, que hubo corrupción, que hubo coimas, que hubo todo. Sí, pero para eso hay un informe que tiene que demostrar a la Fiscalía que esos temas son ciertos. Y no podemos desde un momento, porque entrego un informe en contra de una persona, decir que ya es culpable y que tienen que poner en la cárcel. Yo creo que no es así. Un poco, yo creo, siempre es bajarse al nivel de la parte humana de la gente. No podemos destruir a la gente también solo porque hay indicios y porque dicen que tal vez puede pasar. Pero tampoco defender única y exclusivamente porque son de mi lado, porque nosotros es una estamos discusión ideológica. No, el bloque y la todos hemos puesto una regla clara. Bandera, no tiene color. No vamos a tapar a nadie. A nadie. Cuando existe una prueba y que se demuestre esa prueba, sea quien sea, nosotros vamos a actuar. El problema es pero no vamos lo de a actuar. la factura, lo de la notaría. Ahí nadie roba con notario, pues. Ahí va a haber el problema. Entonces, ¿quién tiene pruebas? Pues que nunca va a hacer. Entonces, hay que seguir como se hacen las investigaciones, como se ha hecho en Argentina, la ruta del dinero. Y se demuestra con esos apoyos. El momento que exista delación y exista gente que enlace, nosotros debemos estar listos y no vamos a dejar pasar. Para eso mismo, señor Proaño. Pero también hay que pedir una cosa. El momento que esa persona se demuestre que es inocente, ahí yo no quisiera oír el discurso de que la justicia está vendida, que debe haber disculpas, porque también una gente y la familia sufrió por esos ataques. Rapidito. Sí, solamente recordemos lo que pasó en Brasil. A Dilma Rousseff la sacaron de la presidencia de la República del Brasil porque le acusaron de corrupción, que estaba involucrada en actos de corrupción. Entra el señor Temer a presidir el país y resulta que ha sido todo lo contrario. Para peor. Ups, nos hemos equivocado. Eso no puede ser así. Pues. No lo protejan a Glass, no lo blinden a Glass del juicio político. Los requisitos para la admisibilidad de un juicio político están presentados. Las pruebas están presentadas. Permitan ustedes, señores de la mayoría, dar la posibilidad en una comparecencia seria, no en un mitin político con barras bravas insultándonos a los de la oposición, en una comparecencia seria, poder demostrarle al país la responsabilidad política del señor Glass en los sectores estratégicos. Carlos, con usted terminamos este segmento. En el caso de Jorge Glass, hay indicios serios de responsabilidad, claros, precisos. No demuestra, hay un nexo causal. Eso los dice el Código Orgánico Integral Penal. Yo solamente les dejo una reflexión final. Glass aparece ahora de angelito. Así apareció de angelito Pedro Delgado. Hasta le hicieron una fiesta en el Hotel Quito. El presidente de la Asamblea, una fiesta, era Angelito Capaya, era Angelito también Carlos Polit, era Angelito el ministro Comecheques. Los Isaías. Todos ellos eran angelitos, miren, y resulta que a la hora de la hora no han sido unos angelitos, han sido unos travesitos, y por eso debería renunciar. Pero ahí nos demuestra que en todo lado, en todo sitio, en CONAI, en todo lado, tiene que haber ese tipo de gente, y usted no puede adivinar. Porque usted, a base a su confianza, a base a trabajo que ha hecho... Pero esa no es justificación. No es justificación. El hecho de que haya en todo el mundo no quiere decir... Pero un error también puede tener una persona. No, no es dolo. Yo creo que hubo una equivocación, gente que traiciona al movimiento, gente que traiciona a la sociedad ciudadana y por eso hace esas cosas. Ok, tengo que ir a la publicidad. Mauricio, tengo que ir a la publicidad. Retornamos en un instante. Bien, vamos con la segunda parte de esta conversación. Cristina, usted tiene la palabra sobre el tema corrupción, cómo enfrentar, cómo luchar. Sus compañeros dicen que no hay pruebas. Mira, Andrés, no vamos a bajar el tono. Aquí la ciudadanía está indignada, siente rabia de estos bochornosos actos de corrupción. Y no crean que con la cabeza de un contralor huido en Miami se acaba todo. Aquí hay responsabilidades que establecer. ¿Quieren combatir la corrupción? Bueno, vamos con propuestas serias. La Asamblea Nacional estableció una resolución en la cual dijo que se viabilizaría inmediatamente reformas legales para combatir la corrupción. Desde noviembre del año pasado he presentado un proyecto de ley al COIP para, por ejemplo, que el tráfico de influencias o contratos a dedo no sea castigado con una penita menor, sino que sea castigado como lo que es, peculado. Lo que han dicho excontralores de este país, que no se necesite como requisito de procedibilidad los informes de responsabilidad penal de la Contraloría para que la Fiscalía pueda iniciar de oficio la causa penal en tema de peculado, enriquecimiento ilícito, etcétera.
Concuerdo también, los informes previos que eliminó el gobierno de la Revolución Ciudadana, la contratación pública, tienen que regresar de Contraloría y Procuraduría. De esa manera, de alguna manera, blindamos la responsabilidad de quienes contratan en el sector público. En definitiva, debemos devolver un sentido ético a la administración pública que hoy está perdido por completo. Ok, Mauricio. Bueno, devolver la ética, dice, ¿no? Sí, bueno, eso vamos a defender todos. Yo creo que no es una bandera de lucha de la oposición sola de la corrupción, es de todos. Y creo que estamos en eso sí claros. Y por eso decimos nosotros, no es cuestión del gobierno ahora sí, estamos en esto. Vamos para atrás también. Vamos para atrás. Contratos de Odebrecht y atrás. Revisemos bien lo que pasó en la securitización. Securitización casi 8.000 millones de dólares se dio al privado para que paguemos todos cuando le bajamos de dolarización al sucre. Eso también es complicado. Eso es peor, el monto más grande de corrupción que ha habido en el país, la dolarización. Yo siempre recuerdo una compañera mía que trabajaba y se jubiló. Pero ese es un mecanismo clásico, Mauricio, de culpar a todos y cuando son todos no es nadie. Entonces por eso es que a veces no les gusta hablar de la historia, porque dicen que solo hablamos de la historia. La historia es lo que va armando el futuro. Y es por eso que si ha habido esos casos, tenemos que también aclarar y seguir en este proceso de aprendizaje de cómo se llevaron los fondos públicos y luego cortar y cerrar también el futuro para que se hagan las cosas. Sí, definitivamente hay temas en los que siempre vamos a estar de acuerdo. La lucha frontal contra la corrupción es un tema en el que estamos de acuerdo. Hemos dicho también que desde el gobierno de la Revolución Ciudadana se hagan las investigaciones pertinentes y el que tiene que caer, que caiga, ¿no es cierto? Y vaya a la cárcel. Definitivamente. Pero resulta, por ejemplo, que yo encuentro elementos, quienes huyen del país, van a Miami y sigan incrementando el club de los Isaías. Entonces eso me hace pensar y me preocupa enormemente, porque ciertamente cuando se arranca en las diferentes dinámicas de la gestión de un diferente gobierno, ¿no es cierto? Siempre hay funcionarios que de una u otra manera llegan, se apegan al gobierno, hacen sus gestiones y realmente son los que están llevando por delante redes de corrupción que han tenido años, por ejemplo en las petroleras. Pero ¿por qué no se los, por qué se los contrató? ¿Por qué se los incorporó a la gestión gubernamental a esas personas? Seguramente por la experticia, en la especialidad, en la temática o porque algún eran buenos, elemento, digamos, para eso, porque tenían antecedentes de ser honrados. Nadie viene y dice, ve, no me contrates porque yo soy ladrón. Nadie viene con un rótulo en la frente. A ver, Carlos. Lo del rótulo está sobre el rótulo. Bueno, yo sí estoy de acuerdo que se haga una fiscalización a los gobiernos pasados. 8.000 millones de dólares securitización, 9.000 millones de dólares en el tema del feriado bancario, aunque parece que ya se pasaron fases, pero no hay problema. Pero solamente aquí, en la década ganada, 400.000 millones de dólares se ha manejado. Cifra astronómica, descomunal, frente a los otros gobiernos. Y no voy a defender porque no hemos sido parte de ese gobierno. Y la reflexión es, cada dólar, no que se pierde, que se roban, quien sea, significa menos escuelas, menos hospitales, menos medicamentos, menos tizas para la escuela, menos fuentes de trabajo, menos recursos para riego. Queridos ecuatorianos, hermanos ecuatorianos, no es un tema lejano que no nos... A mí me preocupa la pasmosa indiferencia de los ecuatorianos que no apoyan esta, yo no diría cruzada, porque la cruzada siempre fue sanguinaria, pero sí en esta minga de una revolución ética, pero ética, en la que hagamos que todos esos dineros que son sagrados, no es del Estado, es de los ecuatorianos, se pueda clarificar. Y sí les pido aquí dos temas rapiditos. El uno, sabemos que hay 28.700 empleados públicos que tienen dineros fuera del país en paraísos fiscales. ¿Cuándo sabemos la lista? ¿Quiénes son esas personas? Y ustedes como fiscalizadores en la Asamblea tienen este deber de decirnos a los ecuatorianos, porque la diferencia es que nosotros no ganamos nada, ustedes tienen un sueldo y me parece que podrían justificarse, pero más allá del sueldo, dar un baño, una oxigenación, dejar en términos nuestros chuitas del país las arcas para tener más confianza. Y el otro tema, yo diría ahí, un porotazo que se mandó el presidente Moreno, que ojalá concluya.
es pedir apoyo a las Naciones Unidas para el combate a la corrupción y da resultados. Ejemplo, Guatemala. Con la experiencia de Guatemala, porque ahí fue una unidad de las Naciones Unidas que fue a trabajar en territorio. En términos nuestros fue una minga entre expertos internacionales y la gente de Guatemala, y gracias a ellos se combatió la corrupción. Y hoy Otto Pérez, la vicepresidenta, ministros de Estado están en la cárcel. No porque queramos nosotros que vayan a la cárcel. Yo he estado en la cárcel, no por corrupto, por defender el agua. No les deseo a nadie que vaya a la cárcel. Pero tienen que devolver esos dineros para construcción de obra pública, para salir de la pobreza, para que nuestros... Imagínense usted, la desnutrición infantil de la población indígena alcanza al 42%. ¿Qué cargo de conciencia de aquellos, no que son corruptos, que se robaron el dinero de los ecuatorianos? Ok, por favor, Mauricio. Bueno, una de las premisas que se dice es el gobierno que más tuvo ingresos. Qué bueno, que se tenga más. Pero o sea, ¿te imaginas lo que está diciendo? Está diciendo que para ustedes se sienten felices si no hubiera habido recursos. Claro, bueno, o sea, pero porque se apareció la pero ¿qué pasa? Porque puede ser, así es el ciclo económico claro. en el mundo. Sí, sí, sí. No es una cuestión de que yo quiero que me den más o no. No, pero yo creo, ahí yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que mejor, y si vienen más recursos para más carreteras, para más hospitales, para más educación, qué bueno. Pero yo no voy a ser tan crítico, solo porque estoy en la oposición, a hacer una crítica que el gobierno tuvo mayores recursos que otros gobiernos. Qué bueno, y quizás los gobiernos que vengan tengan más dinero, y para poder dar empleo, para dar vivienda, para hacer lo demás. Pero no vamos a hacer esa crítica. Y ahora que sí, que ha habido corrupción, claro, nosotros estamos en ese plano. El bloque está muy convencido. Y vamos a revisar papel por papel, vamos a revisar persona por persona, pero tenemos que hacer una cosa honesta, una cosa transparente. Proteger, Mauricio. Sin proteger. Esto está y eso no vamos a proteger, porque en ese caso es. Nos quieren atacar de que somos también parte de cómplices de la corrupción, y no somos para Esto es. Y claro, eso sí no somos. Está perfecto, por favor. Sí, yo quiero ratificar, parece que lo que le ha alarmado a líderes sociales como el señor Pérez es de que el Ecuador haya tenido más recursos. En buena hora, porque ahora tenemos una reestructura vial, tenemos hospitales, tenemos salud gratuita, tenemos educación gratuita, tenemos mejoradas las condiciones de vida, hemos logrado sacar de la pobreza a más de 1,5 millones de personas. Todos los elementos yo creo que deben sumar e invitarnos a una gran reflexión. Ojalá tuviéramos muchos más recursos para seguir invirtiendo en la salud, en la educación y en los aspectos sociales de los ecuatorianos y ecuatorianas. Cristina, por favor. No se confundan. Lo malo no es haber tenido mucha plata. Lo malo es haberla administrado mal. Lo malo son las coimas, los sobreprecios, las propinas o los pactos entre privados, como decía el presidente Correa respecto a ese $1 millón depositado en el Principado de Andorra el señor Mosquera, y que resulta que ha sido por una coima de Odebrecht. Eso es lo malo, haber despilfarrado la plata que bien pudo ser invertida en escuelas, en servicio público, en inversión pública. Eso es lo malo de haber administrado mal la plata. Y segundo, quería decirle, señora Lilian, a ver, una aclaración. Los funcionarios... Cristina, 2 segundos. Déjeme terminar la idea. 30 segundos. Permíteme, Cristina. Tú hablas del señor Mosquera. El señor Mosquera está en la cárcel porque se le detectó precisamente de la corrupción que implementada por el señor Mosquera. Él está en la cárcel. Y bien defendido inicialmente. Bien defendido. No fue pacto entre privados, dirá usted. Por favor, no nos hagamos. Le denunció, le revisaron, le Correa lo defendía en la sabatina, pero como se acabó, hay un nuevo gobierno. Moreno tiene la oportunidad histórica de desmarcarse de la corrupción. Y quería decirle, Lilian, el Club de Miami lo están engrosando los funcionarios de la Revolución Ciudadana, así que no se confunda. Con Carlos terminamos. Bueno, el caso de Alexis Mosquera es por Odebrecht. Sin Odebrecht no sabía nada, él estaba este rato gozando en Miami o en otras partes. Yo no cuestiono que haya más recursos, qué bien. Ojalá el petróleo suba, ojalá haya más ingresos. Algo que debo reconocer, en ingresos de impuestos se recaudó más que ningún otro gobierno, pero también se ha esquimado el bolsillo de algunos. Puede ser en eso. Evasión. Sí, claro, había mucha evasión. Sí, pero el tema es que en cada brillo de una obra, en cada brillo de una unidad del milenio, hay una sombra, esa sombra de la corrupción, sobreprecios. Eso es el tema. ¿De qué sirve que haya un mundo de plata y el saco esté sin fondo, se chorree como el agua? Pero yo quisiera, y solamente le invito a la... No acuse a la gente que fue honradamente, ganó un concurso, hizo una escuela del milenio.
Si tiene casos, tiene que denunciar, pero Oiga, no acuse a la gente. Por eso le pedimos que se investigue necesita la contratación pública, que se investigue. Yo puedo dar muchos casos de lo que conozco. Revisen la Escuela del Milenio Victoria del Portete. Escuela del Milenio, en donde se ha duplicado, sí. Pero solamente algo que usted manifestó de las carreteras. Hay que felicitar a los quiteños hasta La Tacunga, hasta Ambato. Lindas carreteras. Yo viajo también en carro, en bus. Pero le invito a usted, estimada asambleísta Durán, viaje desde la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Machala. Y después de eso me cuenta cómo le ha ido. Okay. Sí, hay una parte, No, una parte, todo. Pero convenzo con el gremio de transportistas pesados que hacen todo el país y ellos dicen, nunca hemos tenido las carreteras para... Muchísimas gracias a Cristina Reyes, Liliana Durán, Carlos Pérez y Mauricio Proaño. Felicidades, Ecuador. Teleamazonas presentó Hora 25.